Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Espíritu Santo, y penetra en todo mi cuerpo. Te doy gracias por el don de la vida, por cada uno de los órganos de mi cuerpo, que es una obra del amor divino. Ven, Espíritu Santo, y pasa por todo mi cuerpo. Acaricia con tu cariño este cuerpo cansado y derrama en él la calma y la paz. Penetra con tu soplo en cada parte débil o enferma. Restaura, sana, libera cada uno de mis órganos. Pasa por mi sangre, por mi piel, por mis huesos. Ven, Espíritu Santo, y aplaca toda tensión con tu amor, que todo lo penetra. Sáname, Señor, me siento enfermo, estoy enfermo. Ven, Señor Jesús, ven. Sáname, Señor. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas de Radio Fe Latina, de esta manera comenzamos con esta invocación al Espíritu Santo, este encuentro semanal a la luz de la palabra, este alto en las actividades cotidianas, donde tenemos la posibilidad, como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, de detenernos en su palabra, posar no solo nuestra vista, sino nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra acción, ¿por qué no?, para llevar adelante este plan de salvación, este plan de sanación, este plan de liberación que el Señor trae desde su palabra. Esta palabra que repetimos semanalmente y lo hacemos conscientes de la repetición, porque es fijar un concepto o conceptos nodales. Esta palabra que es luz frente a tanta tiniebla, esta palabra que es vida frente a tanta muerte. Y nos parece importante entonces reiterarlo, tenerlo presente, dejarlo sentado permanentemente, porque en ella podemos sentar las bases para una vida más plena, una vida plena y saludable, una vida que tenga un propósito, un sentido, un espíritu, y merezca la pena, valga la pena ser vivida, como aquella frase de aquella película emblemática de Argentina, la pucha que vale la pena estar vivos. Y de esta manera, porque estamos vivos, estamos compartiendo entonces desde Radio Fe Latina este segmento a la luz de la palabra, en esta semana donde finalizamos el mes que se fue, el primero del año, enero, teniendo presente el 31, San Juan Bosco. Comenzábamos febrero, el día 1, teniendo en cuenta a Santa Brígida de Irlanda, el 2 a la presentación del Señor, el 3 a los santos Blas y Oscar, y este 5 a Santa Águeda. Es interesante, es importante reflejar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, no solo para evocarlos, no solo para tenerlos presentes, sino también con la intención, con el deseo de poder imitar y recorrer los caminos de santidad que ellos recorrieron. Al cabo, siempre está bueno rescatar y recrear que somos amados y estamos llamados a vivir la santidad. De esta manera entonces nos estamos presentando desde Radio Fe Latina para compartir nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Nos está convocando el quinto domingo del tiempo ordinario, 6 de febrero de este año 2022,
donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto a las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Es el texto propuesto por la liturgia para este quinto domingo del tiempo ordinario, 6 de febrero 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, semanales, abundantes, desinteresadas y fundamentalmente con mucha alegría el señor Miguel Carrera. Miguel, un gusto una vez más presentarte de la misma manera, admitiendo, repitiendo, recordando que es un gusto encontrarnos contigo en las reflexiones, con Silvia Patricia, tan importante en la operación técnica. Es un gusto volver a compartir este espacio desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián. Y es un gusto, como vos bien decís, es un gusto que renovamos permanentemente. Es un gusto que en realidad es permanente. Vos sabés que el acudir a la palabra del Señor y hacerlo con la frecuencia cotidiana con que lo hacemos, es para nosotros un estado nuevo, un estado de alegría, una alegría, como decimos siempre, diferente, que procede de algo que nos da el Señor, que no es un objeto temporal que durante un breve espacio puede generarnos una alegría, en fin, pasajera, sino es una alegría, decimos, permanente, porque es un estado ya de ánimo en nosotros, es un estado diferente al que tenemos cuando transcurrimos el tiempo, simplemente en el tiempo, pasamos en el tiempo. Nosotros estamos redimiendo el tiempo, o mejor dicho, estamos siendo redimidos en el tiempo por aquel que nos redimió a nosotros y al tiempo, aquel que vino al tiempo a darle el sentido de vida que el tiempo tiene, porque el sentido de vida que tiene es que en él está presente, estando presente el Señor y su palabra en nosotros, está presente la eternidad. Lo que es el tiempo en la vida del creyente, Miguel, ahora que introdujiste de esta manera. El tiempo, porque muchas veces nos decimos entre nosotros: estás perdiendo el tiempo con eso, no pierdas el tiempo, apurate. El tiempo tiene algo que está relacionado con la vida del creyente, digamos, porque una vida por ahí usualmente dura 60, 70, 80, 90 años, ¿sí? Pero solemos escuchar que se suele afirmar: ¿pero qué es esto frente a la eternidad? ¿Sí? ¿Cómo es esto del tiempo y el creyente y el cristiano? Claro, precisamente a eso intentábamos acercarnos en el comentario reciente, Fabián. Nosotros decimos, nuestro Señor Jesucristo
Fíjate esta definición. Es el Señor del tiempo y de la historia. Señor del tiempo y de la historia. Es el Rey en el tiempo y en la historia. Señor y Rey. Dios, Señor y Rey. Es el todo y en todos. Es la vida en el tiempo. Es la vida que le da vida al tiempo. Por lo tanto, el tiempo está vivo en aquellos que viven en el tiempo, la vida que Jesús nos otorga, que está en Él y de Él en nosotros, y en ese sentido volvemos a la definición primera que intentamos. Redimimos el tiempo, pasamos con el tiempo como puede pasar una hoja en el almanaque, o le damos al tiempo el sentido de vida que tiene, porque la vida en el tiempo la otorga el Señor del tiempo y para eso vino, para redimirlo y en Él redimirnos a nosotros, de manera que en un tiempo que tiene sentido de vida, finalmente eternidad, también la tenemos nosotros, porque en el tiempo hemos encontrado precisamente eso que nos trajo el Señor del tiempo y de la vida. Entonces todo es diferente y todo lo que hacemos aquí es diferente y lo hacemos con un sentido nuevo, con un verdadero sentido. Todo lo hacemos ¿para qué? Muchas veces decimos, repitiendo fórmulas, a veces sin meditarlas suficientemente, Fabián, gloria a Dios. Sí, claro, gloria a Dios. ¿Le damos gloria a Dios verdaderamente? ¿Estamos conscientes de esto? ¿Estamos conscientes de algo que vos, por ejemplo, leías al principio? Fíjate, muchas veces se ha preguntado, y hay una pregunta que surge con alguna frecuencia, ¿no? ¿Cuándo nace la Iglesia de Cristo? ¿Cuándo nace la Iglesia cristiana? Y muchos, claro, apelan a fechas históricas, sí, especulando sobre determinadas situaciones históricas también que acontecieron en el tiempo, pero nosotros vamos precisamente al sentido del tiempo redimido, del tiempo con el sentido de vida que tiene, que le da aquel que es el Señor del tiempo, que vino a redimirlo y darse sentido de vida. La vida de la Iglesia, vida. La Iglesia es un cuerpo vivo. La Iglesia es, por verdadera definición, la Iglesia es de Dios, la congregación de Dios. Es el cuerpo de Cristo la Iglesia. Entonces tiene que nacer siendo verdaderamente un cuerpo, pero un cuerpo vivo. Y como tal nace el día que llamamos de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo, sobre el cual vos hiciste todo ese comentario inicial, viene precisamente a nosotros. Dios viene a nosotros, Dios en nosotros. El Padre, la palabra del Padre, el Hijo que asume la palabra, la encarna y viene en el tiempo como hombre. Y el Espíritu Santo que viene ya como Dios a planificar, a completar todo lo que aprendimos de la palabra del Padre y del testimonio del Hijo. Y ese Espíritu está en nosotros, es Dios en nosotros, nos comunica la vida, por eso tenemos sentido de vida y el tiempo en la Iglesia, redimido por el Señor, Señor del tiempo y de la historia, tiene para los miembros de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como Iglesia de Dios, tiene sentido de vida, de algo que permanece, que nace aquí en el tiempo, sí, pero en este tiempo está inmanente la eternidad. Y a esa planificación, glorificación, vamos finalmente, nos conduce este Espíritu, Dios en nosotros, que para eso ha venido. Para eso está aquí y ahora con nosotros. Para eso está poniendo palabras en nuestra boca. Y para eso vamos ahora a comentar estos pasajes del Evangelio a la luz de la palabra que en nosotros pone el Señor, que es la palabra, si verdaderamente la vivimos, y a su vez ilumina, planifica y lleva a su pleno sentido Dios en nosotros, el Espíritu Santo, que ya nos está iluminando, Fabián. Ya nos está iluminando porque ya hemos leído esta palabra, este pasaje que vamos a considerar en este día domingo,
en este quinto domingo del tiempo ordinario, y que nos va a seguir ilustrando y nos va a enriquecer, como lo va haciendo permanentemente, cada vez más, hasta llevarnos a la posesión total, plena, de esa riqueza inefable, infinita, que es la que Dios nos da, la vida plena, la vida definitiva. Y es lo que vamos a ver ahora. Fíjate vos, Fabián, vos leíste el Evangelio del día de hoy. Y ahí vemos, sí, un cuadro muy común, relatado en este caso por Lucas. Estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret. Era el lugar donde frecuentemente encontramos al Señor, y junto al Señor siempre una muchedumbre que lo quería escuchar, que quería ver las cosas que el Señor hacía, que lo escuchaban realmente con interés. Advertían que hablaba con una autoridad que no advertían en los otros, y efectivamente el Señor tenía la plenitud de la autoridad. Y el Señor, cuando estaba frente a la multitud, ¿qué hacía? Percibía la necesidad que tenían, los veía siempre como ovejas sin pastor, y así estaban. La necesidad de pastorearlos, de orientarlos, de conducirlos, de llevarlos al lugar para el cual vino precisamente, para conducirnos de ese estado de desorientación en que estamos todos aquellos que, mientras el Señor de la vida no viene a nosotros, todavía no tenemos un pleno sentido de la vida. Mira, muchas veces no sabemos ni para qué estamos, y mucho menos quiénes somos. Todo eso nos viene a decir aquel que viene a nosotros. Todo eso le va a decir el Señor a esta muchedumbre que está ahí también rodeándolo a orillas del lago de Genesaret. ¿Qué encierra el lago de Genesaret, Miguel? ¿Qué está representando? Porque cuando uno escucha este texto de Lucas, que escucha hablar del lago de Genesaret y ve imágenes, está hablando precisamente de un lago. Pero ¿qué es lo que significa el lago más allá de significar el lago, Miguel? Y más allá del juego o de preguntas o de lo intrincado de las palabras. ¿Qué encierra el lago? Digo, porque nosotros nos podemos encontrar en una plaza, en una confitería, en la casa de uno, en la casa del otro, ¿sí? Pero no es usual que nos encontremos a hablar a la orilla de un lago, a no ser que por ahí nos sorprenda justamente un periodo vacacional. Intuimos que la orilla del lago, ¿sí?, donde Jesús convoca y son convocados y son llamados, debe tener algo para decirnos, ¿sí? Debe significar y debe encerrar algo, porque además el lago habla de agua, no es tierra firme obviamente como la tierra, ¿sí? Y habla de turbulencias, tal vez. Claro, vos fíjate, acá se nos habla del lago de Genesaret. Muchas veces se nos dice el mar de Tiberíades. Y en general oímos o leímos el mar de Galilea. Bueno, el mar de Galilea en realidad no era un mar, era un lago gigantesco, claro está. Pero por eso se le llama mar. Es un poco para aquellos que conocen este país, Fabián. Cuando vemos el río de la Plata, que es uno de los ríos más anchos del mundo, lo contemplamos y se nos parece un mar directamente, como si fuera un océano. Es un río inmenso. Así ocurría con el mar de Galilea, lago de Tiberíades, zona del mismo mar de Galilea, o mar de Tiberíades. Sí, el lago, el mar es el mundo. Entonces el Señor siempre viene a nosotros, siempre vino a este mundo. Vino de los cielos a la tierra, vino de lo más alto a lo más bajo, vino del trono de la vida, de la gloria, al abismo en que estábamos todos nosotros. Entonces el Señor viene al mar, viene al mundo, porque tiene algo que hacer en el mundo. Y lo que tiene que hacer en el mundo es todo lo que el mundo precisa. Y lo que el mundo precisa es la vida que no tiene. Y lo que Él viene a traer es la vida. Y para darnos esa vida viene a hacer todo lo que hace. Aquí, por ejemplo, tenemos ilustrado el tema. ¿Qué viene a hacer al lago? A pescar. ¿Qué viene a pescar en el lago?
en el mar, en las aguas procelosas de este mundo. Viene a pescar a todos aquellos a los cuales va a sacar de las aguas tormentosas y va a llevar a tierra firme. En tierra firme vamos a permanecer. Dios ha dado la tierra a los hombres, pero para que la cuiden. Bueno, a eso vamos. De ahí nos va a sacar el Señor, y es el tema que vamos a contemplar, a ver en el día de hoy, en esta lectura, precisamente. Fíjate vos, ¿qué hace el Señor cuando ve a la muchedumbre? Bueno, ve al mismo tiempo también mirando al lago. Por un lado está la muchedumbre en la tierra, por otro lado están las barcas en el lago, en el mar. Ve dos barcas, una parece que era de Pedro, la otra posiblemente, las dos barcas, pues es que yo suelo generalmente cuando aparece el número 2, atendiendo siempre al sentido teológico de los números, ¿no es cierto? Entonces cuando digo 2 hay testimonio, donde hay 2 o más hay testimonio, sí. Posiblemente uno podría decir por extensión, sí, que no se ve inmediatamente en este cuadro, pero sí a partir de un desarrollo que podemos ir haciendo, la barca de Israel y la barca de los gentiles. Bueno, Jesús sube a una de las barcas, la barca de Pedro parece que era, sí, y desde la barca le indica a Pedro que se aleje un poquito de la orilla, ¿no es cierto? Y desde la barca instala lo que podríamos llamar su cátedra, la cátedra del Espíritu Santo. Se sienta y comienza a hablar a la multitud, comienza a enseñar, como siempre lo que hace el Señor. Primero Dios dijo, primero el Señor dice, y les está diciendo todo el consejo necesario que necesitan todos precisamente escuchar. Una vez que termina de hablar el Señor, no se nos dice si habló poco o mucho, sí sabemos que habló lo necesario. ¿Qué le indica a Pedro entonces? Que navegue mar adentro, que aleje la barca de la orilla. Ya dijo el Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y ahora hay que ir a pescar. Claro, uno diría, pero al Señor le gusta la pesca entonces. Porque, ¿por qué subió a la barca? ¿Para hablar con la gente? ¿Para decir todo aquel argumento, aquello que debe decir, que es lo que la gente debe saber para poder vivir? ¿O porque le gusta pescar al Señor? Y lo manda a Pedro que eche la barca mar adentro. El Señor viene a pescar. Viene a pescar con las mallas del cielo. Viene a pescar con la palabra que pronuncia. Viene a pescar con una red diferente. Y frente a esa diferencia que va a establecer, una diferencia tan grande como la que existe entre el cielo y la tierra, el Señor va a obtener algo impensado para pescadores que muchas veces, limitados por el propio oficio, no pueden ver algo que solamente puede ver aquel que con una mirada abarcadora y universal ve en cada situación, en cada espacio del mundo en que está, ve precisamente un espacio y una situación para generar algo nuevo, para generar una creación nueva. Y es lo que va a hacer aquí el Señor. Echa mar adentro. Pero Señor, aquí viene la objeción normal, natural, ¿no es cierto?, del pescador literal, Pedro. Bueno, estuvimos pescando toda la noche, no hay pesca, ¿para qué vamos a ir? No está mal ¿no? Lo que dice Pedro, desde el punto de vista de la visión que él tiene de un oficio que conoce a fondo desde ya, ¿no? Sí, aparecerá un gesto de confianza de Simón, en este caso, de decir, bueno, ya anduvimos por ahí, ya caminamos por esos lugares. Ya esa tarea la llevamos adelante, pero si tú lo dices, lo volveremos a hacer, lo volveremos a intentar. ¿Aparece un gesto de confianza de algún u otro modo, Miguel? Y sí, y vos lo terminás de decir, Fabián, pero nosotros ya pescamos, es decir, no pescaron nada, ¿no es cierto? Ya estuvimos intentando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices... Recordad las palabras marianas que siempre traemos a colación, ¿no? Hagan como Él les dice. Si tú lo dices, y lo hacen. ¿Cuál es el resultado de hacer como el Señor dice?
Fíjate, en este caso ilustrado a través de una experiencia de pescadores. Es una ilustración en este caso, ¿no es cierto? Tiene por supuesto un carácter universal. El Señor lo dice. ¿Y cuál es el resultado de hacer lo que el Señor dice? En el caso puntual de los pescadores, sacan una cantidad tan grande de peces en el lugar de donde no había pesca, que realmente no cabía, las redes estallaban, digamos. Y más aún, tuvieron que convocar a los pescadores de la otra barca para que los vinieran a ayudar. Y las dos barcas se llenaron y estallaban con los peces. Fue algo que motivó el asombro y que no tiene una explicación lógica, no tiene una explicación natural. Acá ha ocurrido algo sobrenatural, algo que está más allá. Uno diría de la posibilidad de la comprensión humana, sí, desde ya que lo está. No hay una explicación lógica, digamos. Pero está mostrando también algo que tiene su explicación. Y a la luz de la explicación que tiene, vamos a encontrar el lugar donde tiene explicación. Y el lugar no es natural, parece que no. ¿Es sobrenatural entonces? Sí. ¿Y tiene explicación? No la tenemos. Pero la pesca apareció. ¿Y qué apareció juntamente con la pesca? Algo que movió a Pedro a asumir una actitud que uno diría sorprendió a Jesús. Yo diría que no, pero nos sorprendió a aquellos que de alguna manera vemos en Pedro un hombre más bien tosudo, obstinado, un hombre trabajador sin duda, sí, y un hombre que seguía a Jesús porque verdaderamente creía en Jesús. Uno diría, ¿en qué manera creía? ¿De qué modo creía? Sí, quizá no a la altura de una creencia que tiene que ver con una espiritualidad crecida, adulta, evolucionada, pero por algo lo seguía siempre. Si tú lo dices, Señor, lo vamos a hacer. Lo mejor que pudo haber dicho Pedro. Palabras de Pedro. Fíjate, primero, hizo lo que dijo el Señor. ¿Hay un resultado? Sí. ¿Quién tiene razón? El que sabe, el que puede, el que quiere, el Señor. ¿Cuál es la actitud que asume entonces Pedro? ¿Cuál es su respuesta frente a esto que está contemplando? Se postra delante de Jesús. Señor, ¿qué está reconociendo Pedro? Apártate de mí que soy un hombre pecador. Mirá de qué manera reconoce, con qué espontaneidad, con qué humildad, con qué verdadera sinceridad y honestidad espiritual, intelectual, Pedro reconoce su inferioridad frente a Jesús. Apártate de mí que soy un hombre pecador. Esto es lo mejor que puede haber hecho Pedro. Mira lo que ya motivó en él Jesús. Y precisamente por haber hecho lo que él dijo, algo que surgió de lo más íntimo del corazón de Pedro. El reconocimiento de la propia necesidad, de la propia pecaminosidad, sin duda. Esto lo tenemos que reconocer todos. Todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Uno diría, bueno, entonces la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, está formado por hombres inferiores. Está formado por hombres que reconocen la carencia y la necesidad, que tienen de algo que solamente le puede dar el Señor. Nos puede dar el Señor. ¿Qué es lo que nos puede dar? La vida que no tenemos. ¿Qué es lo que puede hacer en nosotros? Quitarnos del pecado que nos tiene prisioneros, que impide en nosotros la posibilidad de una pesca a la manera en que estamos hablando aquí de la pesca necesaria, imprescindible para ser al servicio del Señor, que nos quita de esa inferioridad, de esa pecaminosidad, de esa verdadera inferioridad, nos quita y nos eleva para ser obreros posibles de algo que no soñamos muchas veces. ¿Y qué va a ser de nosotros? Algo que está ilustrado finalmente en toda la Escritura a través de este Pedro. Pasa de ser un hombre pecador, como lo reconoce, un pecador humilde, a ser el gran apóstol, el gran enviado de Dios. Fíjate qué palabras
Fabián, enviado de Dios, un hombre al cual Dios envía. ¿Vos te sentís enviado por Dios? Yo creo que todo cristiano debe sentirse enviado por Dios. Llamado y enviado. Sí. Digamos, al cabo uno no hace esto porque tiene ganas de hacer esto tan simplemente por eso. Digo, esto de compartir este segmento que estamos compartiendo semanalmente contigo, con Silvia Patricia, con los hermanos y hermanas oyentes, ¿sí? Hay algo superador, hay algo más profundo, más amplio, más contundente y más fuerte que nosotros, que nos lleva a hacerlo, ¿sí? Y sí, no estamos simplemente para hacer un programita de radio, ¿viste? Un espacio atractivo hasta cierto punto. No, estamos en cumplimiento de algo que ha ordenado el Dios de la vida. Y tenemos que pasar a ser obreros, estar al servicio de eso que Dios ha hecho, hace a través de nosotros. Para eso nos envía. Sintamos esa condición de enviado nosotros, porque en ese envío nos va la vida, Fabián. No tomemos esto como un entretenimiento, no lo debe tomar ningún cristiano, por supuesto que ningún cristiano consciente de su responsabilidad como tal toma el envío como si fuera de pronto, algo más para hacer en el mundo. Esto es lo que hay que hacer. Somos enviados del Dios de la vida para comunicar la vida que solamente de Dios procede a todos aquellos que no tienen la vida, empezando por nosotros mismos. Dios nos va a dar la vida. Estamos hablando siempre de la riqueza infinita e inefable que es la palabra, la posesión de la misma, y a consecuencia de esto la vida que trae como resultado esa vida infinita y definitiva. Estamos hablando de un tema entonces que excede, que trasciende toda posibilidad de límite humano. Y estamos aquí expresando a través de esto que leemos en la palabra de Dios experiencias concretas, reales, ciertas. Un señor, un humilde pescador, fíjate vos, dos cosas. Hagamos como Él nos dice. El Señor dijo, el Señor hizo, hagamos. Y finalmente veamos. Espera, esto solo agrego. ¿Y qué vemos finalmente? Si decimos y hacemos como Él nos dice. Vemos que lo que Dios hace es bueno, y lo que es bueno es que en nosotros aparece el reconocimiento de nuestra propia necesidad y de aquel que puede precisamente quitarnos de la carencia y llevarnos a la plenitud. Y a través de algo que ya demuestra que en nosotros el Señor ve algo que es bueno, el envío. Nos envía porque nos ve aptos, porque nos ve buenos. Sí, Fabián. No, simplemente que vos hiciste un comentario de la pasada y me parece que para corroborarlo, para cerrarlo, pero si tú lo dices, echaré las redes, ¿sí? Es casi análogo, familiar, directo y cercano de las bodas de Caná y hagan lo que él les diga, ¿sí? Sí. Y totalmente. Vos fíjate que siempre la resultante es conclusiva, ¿no? Y la conclusión siempre es general. Vos sabés que se me ocurre una cosa, Fabián, ¿no? A ver, vos que son ducho en todo esto. Tenemos para este próximo domingo, quinto domingo, ¿no?, del tiempo ordinario, tal cual. Tenemos la lectura profética de Isaías, Antiguo Testamento, y yo quisiera comparar, ¿no es cierto?, la experiencia profética con la experiencia apostólica. ¿Qué le pasa a Isaías? Fíjate qué ilustrativo es esto, que realmente coincidente la experiencia isaiánica con la experiencia petrina. ¿Qué te parece el capítulo 6, el famoso trisagio que leemos en la misa, ¿no? Santo, 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 en el momento eucarístico, ¿no es cierto? Bien, te propongo lo siguiente, Miguel. ¿Descansás? Le damos trabajo a Silvia Patricia con la música y después de la música lo profundizamos. Llegará la música desde Radio Fe Latina en este nuestro encuentro a la luz
de la palabra y has venido a la orilla. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, has venido a la orilla, recién escuchábamos, Silvia Patricia en la operación técnica y el gusto apropiado para cada encuentro, y nos parece significativo resaltar me has mirado a los ojos para tenerlo presente. El señor Miguel Carreras nos había pedido que compartiéramos el texto del profeta Isaías en su capítulo 6, desde el versículo 1, que forma parte de la liturgia de este domingo. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía 6 alas,
Con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Ve, me dijo, tú dirás a este pueblo: escuchan sí, pero sin entender, miren bien, pero sin comprender. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro, fíjate vos, este texto realmente, ¿no? Es impresionante. ¿Qué es lo que está contemplando Isaías? ¿Cuál es la mostración que Dios le está brindando? Está contemplando la gloria de Dios. Habíamos comentado al principio que sobre este texto está fundado el famoso trisagio de la misa en el momento eucarístico. Santo, santo, santo. Sí, la plenitud de la santidad está en el Señor. 3 veces santo, 3, ¿no? Trinidad, santo. ¿Qué contempla Isaías acá? Sí, él oye la voz de los serafines. 3 pares de alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 tapaban sus pies, con otras 2 volaban, en torno al trono de aquel que estaba sentado en el trono. Y clamaban la santidad del Señor, reconocían la plenitud de la santidad del Todopoder, la gloria del Dios infinito, omnipotente, todopoderoso. Qué privilegio, ¿no es cierto?, haber llegado a la contemplación de la gloria de Dios. Sí, para los ángeles uno diría, bueno, son servidores del Señor, tienen que dar testimonio y lo dan, precisamente por eso tienen 2 alas para volar, tienen el cuerpo libre, pero fíjate que tienen la vista tapada, todavía no pueden contemplar la gloria de Dios ellos, ¿eh? Dios tiene que darles la asignación siempre. Pero en este caso los ángeles, bueno, serafines, es la mayor categoría angélica, ¿no es cierto? La primera categoría, el trono de los ángeles, el primero, tiene serafines, querubines y tronos. Los serafines son los que arden en la caridad. Siempre decimos que el diablo es, sí, también, es un querubín. Es decir, no llega a ser un serafín porque tiene todo el conocimiento, pero no arde en el amor, que es precisamente aquello lo que permanece para siempre. Los serafines sí, ellos contemplan esa gloria y la proclaman, la santidad plena. Y frente a este espectáculo está Isaías. ¿Qué pasa con Isaías? Uno diría, bueno, está aterrado Isaías. Fíjate que está en la misma situación que está Pedro frente a lo que acaba de ver, ¿no es cierto?, la pesca milagrosa por parte del Señor. Y vos fíjate que el testimonio y la confesión de ambos es similar. Ay de mí, que soy hombre muerto, que he contemplado la gloria de Dios. Y soy un hombre pecador. Y Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ha contemplado. Uno diría, ¿contempló Pedro la gloria de Dios? Claro que sí. La grandeza de Dios en Cristo Jesús. Y fíjate vos que a través de un episodio que uno diría, bueno, un episodio cotidiano para un pescador que de pronto ve, sí, con asombro, por supuesto, ¿no?, como un señor que está en la barca con él, bueno, da un consejo y ese consejo tiene como resultado una pesca impensable. Evidentemente Pedro advierte que hay algo diferente acá. Hay un poder que a él le muestra precisamente su neta inferioridad, su pecaminosidad frente a la gloria de aquel que hace todo.
Ambas situaciones son las mismas, pero ambas respuestas por parte del Dios que se manifiesta profética y apostólicamente son también las mismas. Porque en ambos casos, ¿qué hace? Frente a este reconocimiento y a la humildad tanto del profeta como del apóstol, los envía. Ve en ellos algo que el Señor quiere ver para que seamos dignos del envío. La humildad, el reconocimiento de la propia carencia, de la propia necesidad, la pecaminosidad que solamente el Señor puede quitar, pero ve también en ellos ese reconocimiento de lo que han contemplado. Y el Señor lo considera a ambos dignos del envío. Tanto es así que en el caso del profeta, y al estilo de la literatura profética, toma a uno de los ángeles, de los serafines, con una tenaza, un ascua de fuego que estaba en el trono de la gloria, y limpia los labios del profeta. Ya no eres inmundo de labios. El fuego del amor de Dios consuma la pureza en los labios del profeta y consume la impureza. Ahora es limpio de labios. Ahora puede proclamar lo que ha visto. Ahora puede ser digno del envío. ¿A quién enviaré?, dice el Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Fíjate cómo se considera el profeta ya tocado por el poder del amor de Dios. ¿A quién enviaré?, dirá Pedro, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Te haré pescador de hombres. Ya vamos a la pesca grande entonces, ya vamos a la pesca superior. ¿Y obedece Pedro? Sí, llegan a la orilla con las barcas, dejan todo, la pesca superior, la pesca literal, ¿y qué hacen a partir de ahí? Siguen al Señor. Ahí va el seguimiento apostólico. Ahí ya no se detienen más. Como no se detuvo el profeta, como no se detuvo Pedro. Hubo de parte de Dios una muestra de su poder en el amor. Hubo de parte de los enviados también una muestra de la verdadera humildad, del reconocimiento del poder de Dios y finalmente el seguimiento por fe verdadera, aquel que los convoca para una tarea superior. ¿Debemos considerarnos nosotros de la misma manera, Fabián? Uno diría, bueno, sí, pero yo frente a Pedro, francamente, frente a Isaías, soy un poroto, no soy nada. Bueno, pero ¿y frente a Dios qué soy? Lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y eso me lo mostrará el Señor. Pero mientras tanto, heme aquí, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Sí, en este texto que estamos viendo, quinto de tiempo ordinario, domingo quinto del tiempo ordinario, 6 de febrero 2022, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, de Radio Fe Latina, en este encuentro a la luz de la palabra. Miguel, anoté lo siguiente: era de Simón. Simón le respondió. Simón Pedro se echó a los pies. Compañeros de Simón, dijo a Simón. Jesús le da un protagonismo único, Miguel, a Simón. Jesús le da un protagonismo a Simón, pero en Simón nos da protagonismo a todos. Tanto es así que los compañeros que estaban con Simón, se nos menciona Juan y Santiago, ¿no? Siguieron con él, al Señor. Dejaron la barca y la pesca y siguieron al Señor. Se sintieron identificados con lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿A quién enviaré? Así como a Isaías, enviaré a Pedro. Se sintieron enviados y fueron enviados también. Tanto Juan como Santiago son integrantes del grupo apostólico, del grupo de los 12, ¿no es cierto? Y más aún, fíjate vos, que en los relatos que leemos en los evangelios, generalmente cuando Jesús separa a 3 de sus apóstoles
En ese momento son discípulos todavía, serán apóstoles cuando el Señor ya resucitado les envíe el Espíritu Santo, pero ya sabemos cómo es esto. Generalmente esos tres que siempre separa, los vemos, por ejemplo, en la contemplación en el Monte Santo, ¿no es cierto?, de la gloria del Señor. Los vemos cuando va a curar a la hija de Jairo, un episodio que vimos en esta semana también. Siempre elige y separa a Pedro, Juan y Santiago. Estaban ahí los tres. Los tres son testigos de la obra del Señor. Uno diría, bueno, pero son tres apóstoles nada más y los demás no. No, son todos, cada uno lo suyo, en conformidad con el don que cada uno recibe, en conformidad con el carisma que cada uno tiene, porque no todos en la iglesia cumplen la misma función. Algunos son apóstoles, otros son maestros, otros son profetas, otros son evangelizadores, otros tienen don de lengua, don de profecía, don de entender las lenguas, en fin, don de servicio, don de sanidad. Cada uno conforme al don que de Dios recibe, pero todos configurando un solo cuerpo, un solo cuerpo. El cuerpo es de Cristo, los dones son del Espíritu Santo, los ministerios los reparte Jesús y las actividades las hace Dios en todos. Plenitud de actividad de aquel que hace todo en todos y por todos. Acá estamos simplemente, en realidad, Fabián mostrando en algunos aspectos que es los que subrayan estos evangelios que nos corresponden en este caso para este próximo domingo, pero en otros evangelios vemos, sí, todas las funciones que cumple la iglesia, como un cuerpo, viste, que cumple multitud de funciones, ¿no? Con el cuerpo uno mira, oye, ve, camina, come, salta, juega, qué sé yo. Todo lo hace con distintas partes del cuerpo, pero todos configuran un mismo cuerpo, proceden en unidad, y bueno, así es el cuerpo de Cristo, la iglesia, un mismo espíritu. Anima a todos les da el movimiento y la función que le corresponde para que todo sea en armonía y al servicio de lo que el cuerpo de Cristo debe hacer, que es cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y bueno, esto debemos hacer. Cumplir con el envío y que esta palabra que recibimos por nosotros sea también llevada a muchos, finalmente a todos. Bien, no temas, serán pescadores de hombres, ¿sí? Venían de pescar lo que corresponde, que son peces, ¿sí? De pescar peces a pescar hombres, de pescar hombres a pescar peces, hay una distancia sideral. ¿De qué se trata esta consideración, Miguel? ¿Les ha dado el premio mayor, tal vez? Y no te olvides, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? El Señor nos lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo, del abismo a lo más alto. Partimos siempre así, decimos pescadores de peces. Sí, actividad muy humana, está muy buena también, es un trabajo muy honesto y muy lindo. Pero el trabajo al cual nos conduce el Señor, a quien enviaré, es un trabajo superior. Es el trabajo para la vida. Es lo que Dios hace, solamente Dios. Y lo hace para nosotros, por nosotros, pero aquí se ve claramente, no sin nosotros. Y aquí está cómo nosotros también somos, como Isaías, como Pedro, colaboradores de la obra creadora de Dios. Y tenemos que sentirnos también comprometidos, responsablemente comprometidos. Tenemos algo para hacer, no querramos pasar de largo, porque muchas veces nos quedamos en la cómoda, en creer que cumplimos con lo poquito que eventualmente hacemos y nos olvidamos que el Señor nos exige más porque nos da mucho más, para que podamos mucho más todavía. Ahora, si el amor de Dios está en nosotros y nunca deja de estarlo, y somos dignos de la recepción de ese amor, respondamos con amor al que por amor nos convoca. Y por amor nos da los elementos para que hagamos
todo aquello en lo que Dios confía podemos hacer. Ser ministros suyos, ser obreros de su reino, ser verdaderamente, finalmente, dignos hijos del Dios de la vida. Bien, ¿qué debemos aprender de la respuesta de aquellos que estaban con Jesús? ¿Sí? Ellos, abandonándolo todo, lo siguieron. ¿Tenemos algo para aprender de esta conducta, de esta respuesta, Miguel? Y está dicho, Fabián, ya lo dijiste, abandonándolo todo, lo siguieron. Ya está. Deja todo lo que tienes, tu tierra, tus padres, tus parientes, y ven a la tierra que yo te mostraré. El que no deja padre, madre, hijos, esposo, hermano, hermanas, etc., no toma su cruz y me para sigue. eso hace falta una decisión de desprendimiento, ¿sí? Y de dejar lo que solemos mencionar como la zona de confort, ¿sí? Sí, pero a ver. Para abandonarlo todo y seguirlo. Primero el Señor sabe a quién elige. Ahora, es necesario que nosotros también nos demos cuenta. Fíjate en estos dos casos que leímos. ¿A quién enviaré? En el caso de Isaías, dice la voz del Señor, de Dios. Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Ha sido purificada su boca, purificados sus labios. Ya no tiene labios inmundos, ya puede pronunciar la palabra. Ya está equipado por Dios. Envíame a mí. En esa respuesta está la entrega total del profeta. ¿Te acuerdas aquel pasaje donde Jesús, después de realizar los milagros, ¿no es cierto?, la multiplicación de los panes y de darle el sentido a la Eucaristía que tiene, el que come mi carne y bebe mi sangre, encontró que muchos, inclusive muchos de sus discípulos, lo abandonaron, se fueron. Entonces el Señor preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿Te acordás que respondió Pedro? ¿A quién ¿A dónde iremos? iremos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos?, dirá Pedro. ¿A dónde? Y ahora ya no queda opción posible. ¿A dónde iremos? Y a seguirlo. La demostración que acaba de hacer ya es definitiva. Ha hecho el milagro, ha mostrado el poder, su gloria ha mostrado. Y lo siguieron, dejaron la pesca grande. Fíjate vos, para un pescador, a la altura de su oficio, ¿qué sería la pesca que terminaban de obtener? Bueno, sería para jactarse toda la vida. Tuvimos una pesca, llenamos 2 barcas, no sabieron lo que fue. No, lo dejaron ahí. Siguieron al Señor, dejaron todo y lo siguieron. Y aquí hay algo que en realidad está mostrando de parte de nosotros los cristianos. Bueno, sabemos que hay vocaciones, ¿no? Si hay una gran vocación, una verdadera vocación, ¿no? ¿Somos capaces de dejarlo todo? Cada uno dirá, tendrá una respuesta, ¿no es cierto? Desde lo más interior de su ser tendrá una respuesta. Llegado el caso, ¿dejaría esto y aquello? ¿Y seguiría al Señor con todas las dificultades que eventualmente puedan surgir? Y alguno dirá, sí, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y otros dirán, sí. Déjamelo pensar. Sí. Permíteme que antes entierre a mi padre, porque, ¿no? Antes me voy a despedir de los míos, ¿no?
Pero eso ya es personal, Fabián. Eso ya es una encuesta, totalmente un escrutinio muy personal, donde cada uno tendrá la respuesta y esta medirá la medida de la fe que cada uno tiene, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto, ¿no es cierto?, a entregarse absolutamente en las manos de aquel que es el todo y en todos. Muy bien, Miguel. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera nos empezamos a despedir. Ha sido un gusto encontrarnos con los hermanos oyentes, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la operación técnica tan silenciosa, tan importante para compartir un encuentro a la luz de la palabra. Que el Señor los bendiga, los acompañe a lo largo de esta semana y Dios mediante dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, si Dios quiere, y Dios siempre quiere, Fabiana. Así que seguramente el próximo domingo estaremos acá, siempre comentando estas lecturas que son para la vida y son la vida para todos nosotros. Es un gusto siempre estar presente, es realmente una gracia de Dios. Hasta el domingo, Dios mediante, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.